El altiplano andino se extendía como un tapiz seco y agrietado, donde el viento frío silbaba entre los pajonales duros y las piedras calladas. En lo alto de una loma polvorienta, al borde de la nada, se alzaba una casita de adobe con techo, de paja rota y ventanas tapadas con plástico. Ahí vivía doña Milagros, una mujer de manos agrietadas, mirada firme y corazón desgastado pero no vencido. Tenía 52 años, 3 hijos y un dolor antiguo que no se curaba. Había enterrado a su esposo 2 inviernos atrás, víctima de una fiebre sin nombre que la posta del pueblo nunca supo tratar. Desde entonces cargaba sola con la chacra seca los quehaceres, el frío y el hambre de los suyos. Sus hijos eran su única riqueza. Nico, 17, que ya sabía más de esfuerzo que de juventud. Raúl, 12, delgado como el viento, y Anita, la pequeña, de 7, que aún jugaba con piedritas e imaginaba flores donde ya no crecían. La sequía ese año había sido peor que nunca. No nacieron papas, ni cebada, ni fe, solo un silencio duro que se pegaba al pecho. La última cosecha se perdió bajo el sol, y con ella las pocas esperanzas de sobrevivir el invierno. Aquel amanecer, Milagros se despertó con el crujido del estómago vacío de sus hijos. Se levantó despacio con la manta sobre los hombros y miró el fogón apagado. «Hoy tampoco hay leña», susurró, «pero vamos a ver qué hacemos». Salió con un costal a buscar entre las piedras algo que pudiera quemarse. Cada paso sobre la tierra dura le recordaba que la pobreza no se mide por lo que falta, sino por lo que ya no se espera. Cuando regresó, sus hijos seguían acurrucados bajo una frazada rota. «Mamá, ¿vamos a comer hoy?». Ella sonrió sin mentir. «Hoy vamos a orar más fuerte, hijo». A veces, el cielo escucha cuando uno no grita, sino cuando se quiebra. Y al decir eso, sus ojos no lloraron, porque ya no tenían lágrimas. Pero su voz tembló. No lo sabían aún, pero esa mañana marcaría el inicio del descenso más profundo. Y también del milagro más inesperado que el pueblo de Yaruca Alta había visto en años. Un milagro que comenzaría con una humillación pública y una promesa desde el cielo. El viento azotaba con fuerza ese día. Las nubes caminaban como ovejas perdidas por el cielo, pero ninguna dejaba caer lluvia. En la pequeña casa de doña Milagros, los estómagos ya llevaban 2 días sin pan y la fiebre comenzaba a instalarse sin permiso. Fue Anita, la más pequeña, quien primero cayó. Empezó con escalofríos y una tos seca que le sacudía el pecho como una tormenta. Su cuerpito temblaba bajo la frazada delgada, mientras sus hermanos la miraban sin poder ayudar. Milagros le puso un pañito húmedo en la frente y salió al patio. Se arrodilló sobre la tierra dura. «Dios mío, yo nunca he dudado de ti, pero hoy te hablo como madre. No me quites a mi niña. Si hay que sufrir, que sea yo, pero no ella, no ellos». No obtuvo respuesta, solo el mismo viento frío que siempre. Con la niña en brazos, Milagros bajó al pueblo a pie. Caminó casi 2 horas hasta la posta. Llegó con los pies sangrando y la respiración cortada. «Señorita», le dijo a la enfermera, «mi hijita está con fiebre. Ayúdeme, por favor». La enfermera miró a la niña, luego a la madre, luego al registro. «No están afiliadas, no hay medicinas gratuitas. Tiene que traer su cédula, su carnet y firmar esta orden de pago. No tengo nada, pero le juro que si me da algo para bajarle la fiebre, se lo devuelvo con el alma. Lo siento, señora, no puedo hacer nada. Hay normas». Milagros tragó saliva. No quiso gritar. Solo apretó a su hija contra el pecho, sintiendo cómo el cuerpo caliente de Anita se hacía cada vez más liviano. Cuando salía con lágrimas secas en los ojos, una voz se escuchó desde el otro lado del pasillo. «¿A dónde cree que va con esa criatura mugrienta?». Era doña Leonor, la mujer más adinerada de Yaruca Alta, dueña de tiendas, terrenos y hasta del colegio del pueblo.
Iba vestida con lana fina, con su chal bordado y su peinado perfecto. ¿Qué hace usted aquí mendigando, Milagros? No tiene vergüenza. Mejor trabaje, pues. ¿Dónde está su dignidad? Milagros la miró sin odio, solo con el cansancio acumulado de años. Mi dignidad está aquí, señora, en mis brazos, aunque usted no la vea. Pero doña Leonor no escuchó, solo se giró con desprecio y se fue entre sus perfumes. Milagros salió de la posta sin ayuda. Se sentó en la acera de piedra y cubrió a Anita con su manta, mientras la niña respiraba con dificultad. La gente pasaba, algunos miraban, nadie se detenía. Fue entonces cuando Nico, su hijo mayor, llegó corriendo. «Mamá, ya no podemos volver a casa». «¿Por qué?» «Nos votaron. Vinieron los del municipio. Dicen que ese terreno no es nuestro, que era de papá, y que como él murió ya no tenemos derecho a vivir ahí». Milagros no gritó, no lloró, solo cerró los ojos, y en su interior por primera vez sintió que la fe se le estaba cayendo como la paja del techo que ya no tenían. Pero esa noche, alguien más oraría por ella, y el cielo, por fin, empezaría a moverse. Esa noche el viento parecía doler. Sin casa, sin comida, con Anita enferma en brazos, doña Milagros y sus 3 hijos durmieron bajo un toldo viejo que alguien había dejado, tirado al borde del camino. Usaron piedras como almohadas y oraciones como frazadas. Nadie del pueblo se acercó, nadie preguntó, nadie ofreció. En Yaruca Alta, la pobreza era invisible cuando no molestaba. Anita deliraba en fiebre. Nico abrazaba a su madre, intentando darle calor. «Mamá, ¿Dios también duerme cuando tenemos frío?» Milagros no respondió. Solo lo acarició con la mano temblorosa. Sus labios se movían en oración, pero ya no tenían voz. Como si el alma hablara por su cuenta, mientras el cuerpo simplemente resistía. Al amanecer, un perro ladró, y los 4 se despertaron con el estómago vacío y los ojos hundidos. Fue entonces cuando lo vieron. Un canasto. Sí, un canasto de paja firme, frente al toldo, cubierto con un paño blanco, bordado con hilo dorado. Y dentro lo imposible: pan fresco, queso, unas papas cocidas, agua, una frazada nueva y una flor silvestre. Milagros se levantó con miedo. Milagros se levantó con miedo. Miró alrededor. No había nadie, ni huellas, ni pasos, ni señales. Solo el viento que ahora parecía soplar distinto. Nico leyó una pequeña nota escrita en una caligrafía que parecía antigua. A los que no tienen techo, Dios les presta el cielo. A los que no tienen pan, Él les reparte el alma. No están solos. Él ve, Él recuerda, Él responderá. Nadie entendía, pero todos comieron ese día. Y por primera vez en semanas, Anita sonrió un poco. «Mami, creo que soñé que un ángel me cantaba». Milagros no dijo nada, solo miró al cielo. Y por primera vez en su vida sintió que Dios no estaba tan lejos como parecía. Aquel fue solo el primero de varios días en que el canasto volvió a aparecer, siempre con lo justo, siempre con delicadeza, y poco a poco los rumores comenzaron a correr entre los vecinos. ¿Escucharon de la viuda? Dicen que un ángel le deja comida, o que Dios la está ayudando por algo que viene. Y mientras el pueblo murmuraba, la que una vez fue humillada seguía en silencio, recibiendo no solo alimento, sino una promesa, una que estaba por cumplirse, y movería el corazón de quien menos lo esperaba. El pueblo de Yaruca Alta hablaba en voz baja, algunos por miedo, otros por vergüenza, y unos cuantos por despertar. Ya todos sabían que doña Milagros, la viuda pobre que fue echada de su casa y humillada en la posta, seguía viva gracias a un canasto milagroso que aparecía cada madrugada. Nadie sabía quién lo dejaba, nadie lo había visto, pero todos lo comentaban. Dicen que es un ángel, dicen que es Dios,
Dicen que es porque la mujer oró con lágrimas verdaderas, pero mientras todos hablaban, una mujer no podía dormir. Doña Leonor, la misma patrona que una vez la llamó mugrienta y se burló de su fe. Desde aquella tarde algo en su interior se quebró y la grieta creció cuando su hija mayor, Camila, cayó enferma de forma repentina, fiebre, dolor en el cuerpo, sin diagnóstico. La medicina no funcionaba. El hospital de la ciudad no daba respuestas. Los médicos dijeron que era estrés o algo nervioso, pero Leonor por primera vez sintió miedo. Una noche, al ver a su hija temblando en la cama sin saber qué hacer, cayó de rodillas, no frente a un altar, no frente a una imagen, frente a una pared vacía. Señor, si me estás castigando, no lo hagas con ella, hazlo conmigo. Yo fui cruel, lo sé. Yo hablé con soberbia, lo sé. Pero te ruego, si estás ahí, enséñame a hacer lo correcto. Al día siguiente, salió de su hacienda sin decir nada, a nadie. Caminó hasta el lugar donde sabía que doña Milagros y sus hijos estaban refugiándose. Una covacha vieja cerca de una acequia seca, donde antes vivía un cuidador de animales. Cuando Milagros la vio llegar, su cuerpo se tensó. Sus hijos se acercaron a ella como protegiéndola. Leonor se quitó el chal, bajó la cabeza y con la voz entrecortada dijo: «No vengo a insultarla, vengo a pedirle perdón». Milagros no dijo nada. Leonor continuó: «Mi hija está enferma. No sé si es castigo o prueba. Solo sé que desde que la ofendí no he tenido paz. Y cuando supe del canasto, supe que usted sí fue escuchada y yo no». Los niños miraban con asombro. Nico fruncía el ceño. Anita solo abrazaba su muñeca de trapo. Leonor respiró hondo y sacó un pequeño sobre. «No sé si esto repara algo, pero aquí hay dinero para un lugar donde vivir. Y, si me permite, quiero ayudarla. No por lástima, sino porque Dios me está pidiendo que lo haga». Milagros bajó la mirada. No respondió con palabras. Solo dijo: «Espere». Entró a la covacha, buscó el canasto vacío de aquella mañana y se lo entregó a Leonor. «Esto no es mío, pero si quiere ayudar, empiece por llenarlo y llévelo donde haya alguien que no tenga nada». Leonor recibió el canasto como quien recibe una misión. Esa noche, por primera vez en años, oró con su hija dormida entre sus brazos, no por miedo, no por culpa, sino porque entendió lo que significaba ser tocada por la fe de alguien que no tenía nada, excepto a Dios. Pasaron los días. El canasto ya no llegaba solo. Ahora eran 3, luego 5. Después, una fila de mujeres del pueblo se turnaban para llenarlos y dejarlos frente a la covacha de doña Milagros. Nadie sabía quién organizaba eso, pero todas coincidían en algo. Ella nos enseñó que la fe se siembra donde hay tierra seca y florece donde nadie mira. Anita comenzó a mejorar. La fiebre bajó. Su voz volvió a sonar como un canto bajito entre mantas remendadas. Y con el primer amanecer sin tos, Milagros volvió a sonreír. Fue en ese mismo amanecer que escucharon una carreta detenerse afuera. Era doña Leonor. Esta vez no traía dinero, traía una llave. Les daba una casita nueva, pequeña, pero firme, con paredes blancas, techo de calamina y una cruz de madera en la puerta. «Es suya», dijo, «pero no porque le estoy regalando nada, sino porque usted nos devolvió algo que habíamos perdido y no sabíamos cómo pedir». «¿Qué cosa?», preguntó Milagros con voz suave. «La fe». Milagros miró la llave. La sostuvo como si fuera una semilla, y esa noche, en esa casita nueva, se arrodilló con sus hijos y oró no por necesidad, sino por gratitud. Pero Dios aún no había dicho su última palabra. La siguiente mañana, el pastor del pueblo se acercó a ella con paso apurado. «Hermana, debo preguntarle algo. ¿Conoce usted a un tal Samuel que vive cerca del río?» «No, pastor». «¿Por qué? Porque esta madrugada fue a verme llorando. Dijo que ayer,
Al caminar por la calle, un hombre vestido de blanco se le acercó, le entregó este canasto lleno de comida y le dijo: «Llévalo a quien lo necesite más y dile al pueblo que Dios aún camina entre ustedes, que el pan que se niega a uno se pudre, pero el que se da alimenta generaciones». Milagros sintió un escalofrío. ¿Y qué hizo él? Lo obedeció. Y ahora hay 20 personas haciendo lo mismo. Desde ese día, el pueblo de Yaruca Alta cambió. Las tiendas empezaron a dejar pan colgado en las puertas. Los niños cuidaban a los ancianos. Las mujeres tejían para los que no tenían mantas. Y en la iglesia por fin se volvió a escuchar la oración de todo un pueblo unido. Doña Milagros, la mujer que fue humillada, ahora era respetada, no porque tuviera riquezas, sino porque enseñó lo que significaba confiar cuando no quedaba nada. Anita creció sana, Nico aprendió a sembrar, Raúl aprendió a cantar, y todos aprendieron que el verdadero milagro no es que el pan llegue, sino que el corazón no se cierre, y cada vez que alguien le preguntaba: ¿y cómo empezó todo?, Milagros respondía con una sonrisa: empezó cuando no me quedó otra que llorar al cielo y cuando por fin entendí que Dios sí escucha, pero espera que uno se quiebre, no para destruirse, sino para florecer.